es que la cosa se complica todavía más cuando descubres que a las 12:02, en diferentes lugares de la geografía española, y recojo algunos casos en el capítulo del libro que dedico a este incidente, varias personas estaban protagonizando encuentros cercanos con ovnis, ya no con este aparato que no volaba demasiado alto y fue observado por miles de testigos, sino con otra serie de objetos de formas mucho más extrañas y exóticas que llegaban a acercarse incluso a pocos metros de los testigos, dividirse y unirse de nuevo a las 12:02. No hace demasiadas semanas entrevistaba a un militar de la base aérea de Cuatro Vientos y bueno, este hombre lo estaba entrevistando a raíz de un caso muy interesante, un cuasi aterrizaje de un objeto volador no identificado en plena base de Cuatro Vientos, ¿no? Y este hombre, bueno, empezó a contar lo que él recordaba, lo que él había vivido en relación a esa experiencia. Y decía, bueno, esto sucedió, empezó a contar en julio de 2004. Le dije, no continúes. El 2 de julio de 2004 a las 12:02. Teníais que ver la cara de este hombre, ¿no? ¿Cómo sabes tú esto? Si esto no lo sabe nadie. ¿Tienes alguna otra fuente militar? No, en realidad no tenía ninguna otra fuente militar, ¿no? Sino que se me pasó por la cabeza la posibilidad de que ese fuera uno de tantos casos ocurridos precisamente ese día, 2 de julio de 2004. Como dice Carlos, en el libro también reflejo muchos otros casos acaecidos en Galicia, porque yo soy gallego, ¿no? He vivido aquí durante muchos años y Galicia es uno de, entre comillas, mi centro de operaciones, ¿no? Donde tengo muchos amigos, muchos contactos y por lo tanto recibo mucha información de casos, de sucesos extraños que han ocurrido aquí, ¿no? Hay un capítulo que titulo OVNIs estrellados en Galicia, materia reservada. Y seguro que alguien puede estar pensando, si lo de OVNIs ya es extraño, y lo de OVNIs no nos queramos hacer una idea, ¿no? Pero lo cierto es que sí, desde el año 1994, desde el 18 de enero de 1994, cuando también centenares o miles de gallegos observaron un objeto volador de grandes dimensiones, luminoso, en trayectoria descendente, bueno, que provocó incluso que las autoridades salieran en su búsqueda, pensando que podría tratarse de algún tipo de accidente aéreo. Los científicos que se hicieron cargo del caso, varios astrofísicos, llegaron a la conclusión de que ni por la altura, ni por la velocidad, ni por las características del objeto se correspondía a ningún tipo de objeto natural y tampoco artificial, porque fue descartado que esto se debiese a un accidente de un avión, un helicóptero, primero porque sus características eran muy diferentes, y en segundo lugar porque tampoco había ningún tipo de información ni se denunció la desaparición de ningún satélite ni nada parecido, ¿no? Es más, como os estoy apuntando, simplemente por las características de vuelo ya estaba totalmente descartado, ¿no? Y ese objeto aparentemente se estrella en una determinada zona y meses después descubre un enorme cráter. Varios vecinos en esas mismas fechas escucharon un gran estruendo. Es un caso que llegó a publicarse en la revista Nature, que es la revista científica más importante del mundo, pero es uno de tantos casos, porque a partir del año 1994 tienen lugar infinidad de sucesos similares, extrañas bolas de fuego que llegan a pararse en los cielos e incluso a emitir focos de luz hacia los asustados testigos, objetos que fueron filmados y fotografiados, objetos que luego llevaban una trayectoria también descendente y que en algunos casos las autoridades también estuvieron buscando sus rastros más. En el libro doy cuenta de varios testigos que tuvieron la oportunidad de observar el estrellamiento de algunos de estos objetos, ¿no? Y no os voy a adelantar más porque la descripción del impacto de estos objetos contra el terreno es absolutamente sorprendente, ¿no? No voy a avanzar mucho más. Planteo varias posibilidades, varias teorías, descartando lo de fenómeno natural desconocido, que difícilmente se podría aplicar a estos casos. Nos quedan pocas posibilidades, ¿no? Algún tipo de prueba militar o similar, que a mí también me cuesta muchísimo de creer, sobre población civil de una manera tan descarada, no lo sé. O quizás debiéramos pensar en algo todavía más extraño, más exótico,
y más heterodoxo. Hay otro capítulo que dedico también a otro caso fascinante, que es el estrellamiento de un platillo volante en las costas gallegas y su recuperación por parte de la Armada Española. Restos que acabaron en la base naval de La Graña y que poco después de 24 horas fueron retiradas por un convoy militar de los Estados Unidos y acabaron en la base de Rota, en la base norteamericana de Rota. Y bueno, es un caso del que tampoco os voy a avanzar mucho más. Es un caso sobre el que hay un informe militar desclasificado por el ejército español, hay infinidad de testigos. En este capítulo cuento no solo que tuvimos la oportunidad de hablar con los pescadores que recuperaron esos restos, sino también varias personas que observaron los restos en la base naval de La Graña. Es más, hace poco más de un año, menos de un año, me llevé una grata sorpresa porque un conocido diario de internet, el Confidencial Digital, se hacía eco de esta cuestión en su sección de defensa, en base a 2 fuentes militares con las que habían contactado y les habían narrado lo sucedido esa noche del 2 de abril del año 1966. ¿no? Este es otro de los casos. ¿no? Hay muchos más casos de ovnis, el 30 o el 40% de este libro son ovnis. Considero que es uno de los fenómenos más fascinantes y que a su vez contiene otros muchos fenómenos. Pero hay muchas más cosas, ¿no? Dedico todo un bloque, porque he dividido este libro en 4 grandes bloques. Dedico un bloque que titulo Encuentros con criaturas imposibles, ¿no? En los que narro varios sucesos que yo creo que sí rompen quizás todo lo establecido, ¿no? o son como una ruptura en la monotonía diaria, ¿no? Pues el caso que comentaba Carlos anteriormente en Dozón, Pontevedra, cuando durante varias semanas un extraño ser, una extraña entidad se dedicó a matar al ganado de una forma tremendamente rara, haciéndoles una incisión en el pescuezo por la que les extraía toda su sangre y otra en el centro del cráneo por la que les extraía toda su masa encefálica, ¿no? Las autoridades también se hicieron cargo del caso. Los ganaderos, además de estar asustados, estaban bastante cabreados porque obviamente no recibieron ningún tipo de compensación por parte de la Xunta de Galicia que ofrecía a los ganaderos en caso de que sus reses sean atacadas, muertas por lobos o perros asilvestrados, ¿no? No era el caso por las características del ataque, por lo tanto se quedaron sin esas indemnizaciones, ¿no? Es más, 2 personas, 2 vecinos de la zona de Dozón, de dos aldeas de Dozón, tuvieron la oportunidad de observar, y no muy lejos de su posición, al animal o extraña entidad responsable de estos ataques, ¿no? Tampoco voy a adelantar más, ¿no? Hay muchas más cosas. Otro capítulo que titulo Agresores del más allá, ¿no? Que es también uno de los capítulos que más han llamado la atención y es uno de los pocos que a mí, que yo no soy una persona influenciable y no creo que estos temas tampoco tengan nada que ver con oscuridad, terror, miedo ni nada similar, ¿no? Sino yo creo que son fenómenos, como digo, que ofrecen esperanza, muy luminosos y que no tienen nada que ver con el miedo, ¿no? Que son fascinantes. Pero este caso a mí sí que me impresionó, y eso que no soy una persona, la verdad, fácilmente influenciable, sobre todo por este tipo de temáticas en las que me muevo ya hace muchos años. Hace algunos años entrevisto con una persona que está aquí en esta sala, con Marcelino Requejo, a una mujer que narra una experiencia que llevaba viviendo hace algo más de un año y que la tenía absolutamente aterrada. De hecho, cuando la entrevistamos, llevaba varios meses de baja a causa de estos sucesos, ¿no? Ella decía que cada cierto tiempo entraba en su habitación un ser muy extraño, ataviado totalmente de negro, con una capa negra, unos zapatos también negros, muy alto, delgado, como digo, y un rostro enjuto, blanco, cadavérico. Y este ser se dedicaba a agredirla físicamente e incluso a veces ella tenía la sensación de que también sexualmente, ¿no? Había acudido a numerosos psicólogos, psiquiatras, habían realizado todo tipo de pruebas médicas, estaba bien tanto física como mentalmente, sin embargo ya no sabía qué hacer. Uno de los psiquiatras le recomendó que acudiera a un sacerdote y no encontraba ninguna solución.
Bueno, ahí queda la cosa. Ofrecimos por nuestra parte algunos consejos en la medida de nuestras posibilidades, pero hay aquí que meses después, por esas, entre comillas, casualidades de la vida, comienzo a recibir informaciones, casos, sucesos muy similares desde diferentes poblaciones españolas, sobre todo de mujeres, pero estamos hablando de decenas de casos, que narraban exactamente lo mismo. Es decir, la presencia de este mismo ser, lo describían exactamente de la misma manera, alto, vestido de negro, con esa capa negra, sus zapatos también oscuros, ese mismo rostro, y que les atacaba también físicamente, incluso, decían ellas, sexualmente, ¿no? Las características del ataque eran muy similares, es más, y en el libro me explayo bastante sobre esta cuestión. Algunas de estas mujeres, después de sufrir estos ataques, sufrieron el mismo problema de salud, se quedaron prácticamente sin defensas y tuvieron que ser sometidas a un tratamiento médico de choque, ¿no? Incluso una de ellas estuvo a punto de fallecer a causa de estos hechos. Bueno, ¿qué podemos pensar, ¿no? ¿Hay alguna explicación psiquiátrica y psicológica? Yo no lo sé, puede que sí, ¿no? O quizás podamos hablar más de algún tipo de fuente externa, ¿no? Pero en este libro no solo hay casos, no solamente hay testimonios, además he procurado elegir aquellos casos en los que los testigos no tienen miedo a mostrar su rostro, ¿no? Porque es un libro muy gráfico, con muchas fotografías de testigos, de lugares, documentos, sino a dar su nombre también, con nombre y apellidos, ¿no? Es decir, con luz y taquígrafos, ¿no? Y como digo, no solamente son los casos, ¿no? Sino algo que creo que es mucho más interesante y es cómo esos sucesos provocan cambios en estas personas, ¿no? Cómo es su visión del mundo o cómo es su nueva vida después de ser testigos o de protagonizar una experiencia de este tipo, ¿no? Y a mí me parece casi más interesante que el fenómeno en sí, ¿no? Y por otro lado, también trato de reflejar todo el proceso de investigación, ¿no? Cómo me llegan los casos, todo el proceso de seguimiento, cómo intento reconstruir esos sucesos, todos mis éxitos, todos mis fracasos, mis aciertos y mis muchos errores, mis metaduras de pata, mis ingenuidades. Bueno, todo eso también trato de reflejarlo en este libro, muchas veces creo que con un cierto sentido del humor, riéndome de mí mismo. Porque a uno le pasan cosas muy raras y a veces también mete la pata hasta el mismísimo fondo, ¿no? Y como os digo, por otro lado, también trato de dar algún tipo de conclusión, ¿no? En varios de los capítulos. Al menos, humildemente, como digo, en la medida de mis posibilidades, en base a todos estos años, siguiendo casos de todo tipo. A lo mejor no soy un especialista en nada, pero tengo una visión muy amplia, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de seguir sucesos de toda clase, ¿no? Con lo cual no me cierro únicamente a un solo fenómeno, ¿no? Y yo creo que esa visión tan amplia también hace muchas veces que lleguemos a ciertas conclusiones no finales, porque nos movemos, como digo, en terrenos muy movedizos, ¿no? Pero desde mi punto de vista a veces no es tanta la diferencia entre todos estos fenómenos, ¿no? Yo hay una serie de cuestiones que llaman marcas de veracidad, que son aquellas circunstancias del relato de un testigo que cuando lo escuchas 10 veces a lo mejor dices, bueno, pero cuando los escuchas 250 dices, esto que aparentemente no tiene importancia, para mí ahí está la clave del fenómeno, ¿no? Tampoco voy a avanzar más, ¿no? Quiero que, si os interesa, que lo descubréis por vosotros mismos y también lleguéis a vuestras propias conclusiones, porque aquí el campo está abierto, ¿no? Y todos, cualquiera de vosotros puede lanzarse a investigar, a recopilar información, a llegar a sus propias conclusiones. Yo he dicho en muchas presentaciones que he hecho de este libro, siempre digo lo mismo, que probablemente las personas que nos dedicamos a esto, en el fondo es hacer periodismo de sucesos, pero de una serie de sucesos muy concretos y muy determinados, ¿no? Hay también quienes llaman periodismo de frontera o periodismo de misterio, ¿qué más da el nombre, ¿no? Pero yo creo que nosotros seremos recordados como unos personajes un tanto utópicos,